Hola, buenas tardes. Vamos a preparar el video de la plática del día de mañana en el ciclo de conferencias en materia de relaciones laborales que tendremos en la Universidad del Centro del Bajío. De los temas que a mí me corresponden, vamos a pantallas para que verificar este material que previamente hemos preparado, de dejarles una evidencia de nuestro material. Pues vamos a ver los temas que me corresponden a mí, son 3 puntos. Uno de los puntos es el primero, la retención del impuesto a la renta en los laudos laborales, ¿es obligación, sí o no? Eso lo resolveremos en el transcurso. Segundo punto sería la determinación del ISR conforme a la disposición expresa en el impuesto a la renta de retención para los trabajadores. El punto número 3 será algunos avisos que habría que presentar al Instituto Mexicano del Seguro Social por terminaciones laborales. Bien, vamos a abordar el punto número 1. Pregunta que si es obligación que el patrón efectúe la retención del impuesto a la renta o no. Y para esto creo que lo primero que tendremos que definir es quién es el contribuyente. Y cuando menos en este país todo el mundo sabemos que el artículo 31 establece que es obligación de los mexicanos y en su fracción 4 de contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados o de la Ciudad de México y del municipio en el que residan y de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En materia específica del impuesto a la renta, el impuesto número 1 establece que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto a la renta en los siguientes casos. Tratándose de los residentes en México, respecto de todos sus ingresos y cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan sus ingresos. Hasta aquí, ya de una manera específica, la ley de impuesto a la renta en las disposiciones generales establece que las personas físicas van a ser sujetos del impuesto a la renta por todos los ingresos que perciban. Ahora, más específicos. En la propia ley del impuesto a la renta, en el título cuarto, que se denomina de las personas físicas, en su artículo 90 establece que las personas físicas residentes en México están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan, ya sea en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios, entre otros. Entonces, de igual manera, aún todavía más específico, dentro del título cuarto, en el capítulo primero, denominado de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, y en su artículo 94, se establece que para efectos de la ley del impuesto a la renta, se consideran ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado los conceptos siguientes: el propio salario, las prestaciones que deriven de una relación laboral, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y el concepto que más nos importa el día de hoy, que es el que estamos viendo hoy, las percepciones obtenidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Ya queda claro y concreto que las personas físicas que tributen en el régimen de sueldos y salarios y que perciban cantidades como consecuencia de la terminación laboral deberán pagar contribución del impuesto a la renta. Luego, entonces podemos concluir que estas personas que están sujetas a una relación de subordinación y cuando por alguna razón terminan su relación laboral y percibe ingresos por esta razón, estos son ingresos objeto del impuesto a la renta y por tanto debe contribuir con lo que le corresponda. Sin embargo, la ley del impuesto a la renta, obligación de estos contribuyentes asalariados de efectuar los pagos en las personas que les pagan los conceptos por concepto de salarios y percepciones, porque así lo establece el propio capítulo primero de este título cuarto, en los artículos 96, primer párrafo, y 99, fracción primera, cuando establecen que la obligación a quienes efectúan pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado
retener y enterar mensualmente el impuesto sobre la renta. Y además especifican que estas retenciones y enteros se consideran pagos provisionales, lo cual implica que en algunos casos, y dependiendo de las circunstancias, deberá elaborarse todavía un cálculo anual. Hoy solamente estamos viendo lo correspondiente a las retenciones por estos conceptos. Y por si no fuera poco, por otro lado, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 26, fracción primera y segunda, establece que son responsables solidarios las personas que efectúen retenciones y o efectúen pagos provisionales por cuenta de otros. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto que el asalariado es el responsable de la contribución, ¿sí? Podemos concluir que el trabajador sí debe pagar impuesto a la renta a través de la responsabilidad solidaria del patrón de retener y enterar esta contribución al SAT. Bien, ¿y qué pasaría si decidimos no hacerlo? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Las consecuencias serían, a saber, que si consideramos que el patrón tiene la obligación específica de retener y enterar, como ya lo vimos en toda esta charla de estos artículos, y que además es responsable solidario, luego entonces el patrón se pondría en una situación jurídica prevista en algunos artículos y que pudiera traerle consecuencias, como serían, entre otros. El artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, su primer párrafo, establece que es multa el no enterar las contribuciones retenidas. Y esta multa pudiera llegar a ser entre el 50 y el 75 de la contribución omitida. Pero que aún creo aún más grave todavía sería el no poder cumplir con las disposiciones del artículo 27 en su fracción 5 y en la fracción 3, al momento de establecer en la fracción 5 que el no retener y no enterar las contribuciones cuando tiene la obligación sería un concepto no deducible. Y si le sumamos además la fracción tercera de este 27 que establece que todas las deducciones que se pretendan hacer deducibles deberán estar amparadas con documentación comprobatoria, entonces tendríamos dos problemas: que no cumplimos con la retención y el entero, que no tenemos un CFDI de nóminas por separación. Por tanto, ese concepto sería no deducible. ¿Y cuáles serían las implicaciones de que estos conceptos no sean deducibles para el patrón? Primero, que indistintamente de si lo hice, si retuve o no enteré, si retuve y no enteré o no retuve y no enteré, en un momento dado que la autoridad fiscalizadora ejerza sus facultades, podrá requerirme el pago de la contribución no retenida y no enterada, más los recargos, más las deducciones, más las multas. Pero aparte también, son conceptos que como no cumplí con esas obligaciones, van a ser no deducibles y van a incrementarse en un 30% más mi pago del impuesto anual. Y si por si no fuera poco, se incrementaría mi base de reparto de utilidades en esa misma proporción de las cantidades que no son deducibles. Y todavía aparte, si esta empresa determina CUFIN, el valor de CUFIN se va a hacer más pequeño por estos conceptos no deducibles. Bueno, y todavía al final, dice el SAT, conforme al artículo 9, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, que se sancionará con el delito de defraudación fiscal el no enterar las contribuciones retenidas en los plazos establecidos. Uf, bien, como vemos, sí tiene sus consecuencias el no cumplir con esta obligación de retener y enterar. Concluida esta primera parte, este primer punto, vamos al segundo punto, que es la determinación del impuesto a la renta de las percepciones por separación laboral. En este caso, les he preparado esta pequeña cuadro de percepciones grabadas y exentas, donde lo divido en dos partes. Una primera parte que corresponde de aquí hasta el total finiquito, de aquí para arriba, que denominamos como finiquito. Y esta segunda parte, que parte de la prima de antigüedad hacia abajo y hasta la total de primas de antigüedad e indemnizaciones, que denominaremos
la parte de primas y indemnizaciones. ¿Por qué la separo? Porque para efectos de la ley de impuesto a la renta tiene dos procedimientos distintos para calcular impuesto, ¿sí? Bien, en este sentido, habría que resaltar esta columna que dice UMAS exentas. Recordemos que a partir de la publicación de la ley de indexación del salario mínimo se establece que todas las leyes federales que se refieran al salario mínimo debemos cambiarlo por UMAS. Bueno, eso ya está vigente. Ese simple cambio también trajo perjuicios a los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el valor de la UMA es inferior al valor del salario mínimo, pues entonces tengo menos partes exentas y pagaré más impuesto. Pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Cómo determinamos la parte exenta? En el caso de proporción de aguinaldo, 30 veces el valor de la UMA nos da la parte exenta por este concepto. Tratándose de la prima vacacional, 15 veces el valor de la UMA nos darían 719,18 parte exenta. ¿Por qué? Pues porque es mayor a esta cantidad y por tanto se convierte en el 100% de no sujeto al impuesto. Las proporciones de vacaciones, todos son grabados, no tienen parte exenta, como el salario. En resumen, del finiquito se percibieron en total 7,910,96, exentos 2,983,88 y grabados 4,927,08. En esta segunda parte de las indemnizaciones y primas, se recibió prima de antigüedad 5,435, indemnizaciones por negarse a reinstalar 18,813,60, indemnizaciones por 3 meses 28,220,40, 27,000, intereses por salarios vencidos 1,620. Es importante que les aclare que todas estas cantidades son cantidades propuestas, no obedecen a un despido real o unas fechas reales, solamente son cantidades supuestas para efectos de ejemplificar el procedimiento, ¿sale? En resumen, de esta segunda parte tenemos que tiene una percepción total por indemnizaciones y primas de antigüedad, primas de 81,089,28, una parte grabada de 60,706,98 y una parte exenta de 20,382,30. Aquí es importante que observen que marqué con rojo dos conceptos, el salarios caídos y los intereses por salarios vencidos. ¿Por qué lo marco con rojo? Por el simple hecho de que el SAT considera que estas percepciones deben ir en la parte de finiquito. ¿Y cuál sería la diferencia de ponerlos aquí o ponerlas donde yo las estoy colocando? Pues que si las pongo donde yo las estoy colocando, me va a dar un impuesto menor a que si las cambio a la parte del formar parte del finiquito, y en ese entonces sería una retención mayor. Al final de cuentas, al patrón le daría técnicamente lo mismo. Pagar, retenerle más o menos al trabajador, al final el patrón va a erogar 89,000,24. Una parte que le entrega al trabajador y el impuesto que le entrega al SAT. Para él no hay diferencia. Sin embargo, yo quise ponerlo hoy aquí y marcarlo con rojo para resaltarlo, en virtud de que en este mes de septiembre la PRODECON obtuvo sentencia unánime en el sentido de que estos conceptos que se derivan de esta demanda no se pueden considerar como salarios ordinarios, puesto que no son una contraprestación por las actividades realizadas del trabajador, sino que más bien obedecen a una situación compensatoria por la terminación de la relación laboral para resarcir al trabajador. Pues la obligación de pagar estos conceptos surge con motivo de un fallo derivado de que el patrón pues quizás no pudo comprobar que era un despido justificado. Por tanto, la sentencia va en el sentido de que estos dos conceptos también se les debe dar el tratamiento de todos estos demás que están aquí, es decir, se le debe dar el tratamiento que establece el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el procedimiento que vamos a ver ahorita, ¿sí? Por tanto, por eso lo pongo aquí. ¿Por qué lo pongo aquí? Pues bueno, pues al final de cuentas, si en un momento dado el SAT me requiere, pues tendría que acudir a lo mejor a la PRODECON, ya que estos son cantidades que en lo general a veces los abogados no quieren litigarlos por ser cantidades pequeñas, pero la PRODECON está ahí para auxiliarnos. Bien, continuemos. Una vez hechas esas aclaraciones, continuemos. El procedimiento que vamos a utilizar para hacer la retención es el que está
establecido en la ley del impuesto a la renta. No utilizamos en este momento, y lo haremos en otro tema, será las retenciones conforme a reglamento de ley de impuesto a la renta. Toda vez que es el reglamento y miscelánea, en la mayoría de los casos son optativos. Para esto vamos a empezar con el paso número 1, que le vamos a denominar determinación del ISR a retener del finiquito. Y vamos a partir del total de percepciones que tengo, que son 7,916, y ya lo vimos aquí, 7,916, menos la parte exenta, que es esta parte, el total. Nos da la parte grabada, que es esta, ¿sí? En ese orden de ideas ya tenemos la base del impuesto, que serán los 4,927. Estos 4,927 los buscamos en esta tarifa entre un mínimo y un máximo, un límite inferior y un límite superior. Se encuentran los 4,927 ubicados dentro de los 4,210,42 y los 7,399,42, con una cuota fija de 247,24 y una tasa de impuesto del 10,88. Y procedemos al cálculo. La base del impuesto menos el límite inferior aplicable, que son estos 4,210,42. El diferencial se denomina excedente del límite inferior por 716,66. A este 716,66 lo vamos a aplicar la tasa de impuesto, que es de 10,88, y nos daría un impuesto marginal de 77,97, más la cuota fija que también está establecida en este rango, nos daría la suma de 725,21, y en este caso menos el subsidio. Yo le puse 0 solamente por cumplir el requisito, pues en la práctica real tendremos que atender a esta base gravable para ver cuánto subsidio le corresponde, si es 0, es alguna otra cantidad. Hoy le puse 0 solamente para concluir nuestro proceso. Lo cual nos daría entonces, si hay 0 subsidio, un impuesto correspondiente al finiquito de 325,21. Ya tengo el paso número 1. Vamos a acudir hoy al paso número, compone de subpasos 1, 2, 3 y 4. El paso número 2 se va a llamar determinación del ISR a retener por la indemnización. 2.1, determinación del ISR del último sueldo mensual ordinario. Yo supuse que este señor gana 9,000 pesos al mes. Y otra vez, tengo que buscar estos 9,000 en una tarifa y buscar entre cuál y cuál se encuentra. Y aquí ya lo tenemos previsto. Los 9,000 pesos se encuentran entre 8,601,51 y 10,298,35. Le corresponde una cuota fija de 786,54 y un impuesto de 17,92. Una vez ubicado los rangos, cogemos y decimos 9,000 de sueldo mensual ordinario menos el límite inferior de la tarifa, 8,601,51, excedente 398,49. Por la tasa de impuesto de 17,92, así como está aquí, nos daría un impuesto marginal de 71,41, más la cuota fija que tenemos aquí en nuestra relación de la tarifa, nos daría un total de 857,95 de impuesto por que corresponde al último sueldo mensual ordinario. Notemos aquí que no pusimos el subsidio, porque la intención es conocer el impuesto que corresponde directamente solamente al salario, no lo que le vamos a entregar al trabajador. ¿Sí? Nada más es un dato que cogemos y dice que lo que corresponda a este salario. Y esto es lo que corresponde como impuesto, no cuánto lo entregamos al trabajador. Una vez conocidos estos dos elementos, el impuesto y el salario, lo que tenemos que hacer es dividir el impuesto entre el propio salario, dividirlo en los 857,95 entre los 9,000, lo cual nos daría un factor de 0,0953 o la tasa de impuesto de 9,53%. Con estos dos elementos procederemos entonces a determinar en el paso número 2, 3, el impuesto por indemnización y cogemos las percepciones grabadas por indemnización de que son los 60,706,98. ¿De dónde provienen estos? De nuestra tabla origen. Tenemos la tabla origen. Esta tabla origen dice que tenemos un total de percepciones en este rango de 81,8928, una parte exenta de 20,382,30 y nos queda una parte grabada de 60,706, que es la cantidad que tenemos para efectos de nuestro cálculo. 60,706,98 por la tasa de indemnización que ya determinamos en el paso anterior, 0,0953 me daría un impuesto correspondiente a la indemnización de 5,785,37. En el último paso del paso 2, vamos a hacer el resumen
poner el impuesto del finiquito de 325.21 más el impuesto por indemnización de 5.785.37, me daría un total de impuestos de 6.110.58. Con esto tenemos el resumen. Nuestra tablita origen. Aquí tenemos total de percepciones 7.910.96 más 81.089.28 me da un total de 89.000.24 menos el impuesto a retener de 6.110.58 nos daría un neto a entregar al trabajador de 82.889.66. Recuerden que esta cantidad debe estar amparada en un CFDI de nómina por liquidación o por separación laboral, en un XML también, porque es el único documento que tiene validez para efectos fiscales, laborales y de seguridad social. Bien, vamos a un segundo ejemplo. La determinación del ISR a retener por la terminación laboral por despido justificado. En este caso, igual que en el caso primero, tenemos aquí nuestra tablita donde ya les explicamos que esta parte del finiquito nos da como resultado 7.910 de percepción, 4.927 de base gravable y 2.983.88 de importe exento. Y le te corresponde la prima. Y la prima ya quedamos en el caso que estamos viendo, 90 veces el valor de la UMA por 3 años, que nos da como 20.000, y como 20.000 la parte exenta es superior a los 5.435, entonces el 100% está exento. Y únicamente porque se da esta circunstancia de que la percepción por prima de antigüedad o la parte de indemnización es inferior a las veces la UMA por años, en ese caso, como esto no va a pagar impuesto, pues me atrevo a hacer el total de percepciones 13.436, menos parte exenta 8.419.16, importe grabado o base de impuesto 4.927, que derivan de lo siguiente. Los 7.910 menos los 5.000 me dan 13.346. Los 2.983 menos los 5.435 me dan los 8.419. Esto se puede hacer porque esta parte es 100% exenta. Si aquí hubiese parte grabada y parte exenta, tendremos que seguir el procedimiento que ya vimos en el paso anterior. Bien. Y otra vez hacemos lo mismo. Ubicamos esto en nuestra tablita, está entre 4.210 y 7.399.42, y una cuota fija de 2.4724, una tasa de 10.88. Y procedemos, 4.927.08 menos 4.210.42 nos da un diferencial de 716.66 que se considera excedente al límite inferior. A eso le aplicamos la tasa del impuesto de 0.1088 y me da como resultado un impuesto marginal de 77.97, más la cuota fija establecida en mi línea de mi tarifa, nos da un total de 325.21, igual que el anterior. Pongo el subsidio solamente para aclarar procedimiento, aunque yo le puse 0, y nos daría entonces un total del impuesto por finiquito de 325.21. Y ya está resuelto. Bien, vamos a ver el último caso de retención. Este caso es cuando el trabajador pone su renuncia voluntaria y le corresponde lo que llamamos finiquito, que es solamente su proporción de aguinaldo, vacaciones y proporciones vacacionales. Así lo propuse, no tiene otro concepto. Y nos da como resultado que la parte percibida son 7.910, la parte grabada son 4.927 y la exenta son 2.983.88 y 325.21, y por total a entregar serán 7.565.75. ¿De dónde resultan los 321? Los 300, pues del cálculo que ya conocemos. Total de percepciones 7.910, partes exentas 2.983.88, nos da igual a un importe grabado del finiquito de 4.927.08. El límite inferior, que se encuentra entre, la base grabada se encuentra entre esta cantidad y esta cantidad de 4.210 y 7.399, nos da un diferencial de 497.08 menos 4.210.42, 716.66 por la tasa de impuesto de 10.88, nos dará un impuesto marginal de 77.97, más la cuota fija de 2.4724, me da el impuesto de 3.25, cero subsidio, y nos da un total de impuesto de 3.25, que es el que ya conocemos. Así, no se nos olvide que para que tenga validez todo esto, aparte del cálculo, tendríamos que atender a realizar nuestro CFDI en los programas o en los software que ya hemos adquirido, que ya hemos desarrollado, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en disposiciones de carácter general,
o bien a través de la página del SAT. Sin embargo, tengo que aclarar es que es tan manipulables todos los conceptos en esos software y a veces no es tan fácil determinar la contribución, perdón, el impuesto a retener. Por tanto, recomiendo que se auxilien de la gente de sistemas para que sus cálculos correspondan a lo que está en el CFDI. Bien, vamos por el punto número 3, que es nuestro último tema. En este sentido, es frecuente que las empresas, una vez que deciden romper las relaciones con algún trabajador o el trabajador con la empresa, el área contable casi siempre por default lo primero que hace es presentar un aviso de baja ante el instituto, lo cual a veces es muy bueno, a veces no, dependiendo de las circunstancias y el curso que tome el proceso contencioso en materia laboral. Sin embargo, yo creo que hay que considerar algunos puntos que ojalá estén de acuerdo conmigo. Yo sé que van a ser controvertidos, pero bueno, vamos a poner caso número 1. Que el trabajador solicite reinstalación y el patrón decida no formar parte del juicio, ni reinstalarlo, y pagar lo que el trabajador solicitó. Entonces, según mi apreciación, como el patrón no desea ser parte del juicio, se deberá presentar aviso de reingreso ante el INSS para cubrir las cuotas pendientes desde la baja hasta la fecha del pago de la condena. Porque yo considero que hasta esa fecha del pago dejó de ser realmente un trabajador en virtud de que no quiso formar parte del juicio. Caso número, bueno, y tendría que presentar entonces con posterior un aviso de baja una vez que haya liquidado la condena. Caso número 2, que el patrón reinstale al trabajador y cubra los salarios caídos. Entonces, el patrón deberá presentar aviso, si es que presentó previamente un aviso de baja, un aviso de reingreso y después un aviso de baja. Pues bueno. Caso número 3, el patrón demuestra que fue un despido justificado y la autoridad lo determina de esta manera, por lo que el patrón no deberá hacer ningún movimiento ante el INSS. El caso número 4, si la Junta da por terminada la relación laboral desde la fecha indicada en la demanda, condenando al patrón a pagar lo que el laudo indique, en este caso, si la Junta reconoce como fecha de despido la que indique el patrón en su aviso de baja, el patrón no deberá hacer nada ante el INSS. Si por el contrario la Junta determina una fecha de terminación laboral posterior a la fecha del aviso de baja que presentó el patrón deberá presentar aviso de reingreso y baja con fecha posterior al cumplimiento del laudo. Si la Junta considera que es un despido justificado, el patrón no deberá hacer nada ante el IMSS. Bueno, esto es todo. Gracias por su tiempo y por escucharme. Bien, vamos a cerrar nuestras diapositivas, también nuestra emisión.